Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada Patria Pura y hoy, como no, vamos a tocar otra vez un poco temas educativos, como no podía ser otra. Y la perspectiva que le vamos a dar hoy es, oye, ¿cómo podemos mejorar nuestro sistema educativo? Y nos acompaña Mila Bascón, que además de ser activista por la inclusión, es profesora en la Universidad de Córdoba. Trabaja en el grado de educación infantil, creo. Perdón, que me falla un poco los datos. Es investigadora, siempre está presente en los congresos educativos y además ha sido nominada a la mejor docente de España el año pasado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? He remarcado lo de es docente, es profesora en la Universidad de Córdoba para el área de infantil, ¿no? Porque obviamente puedes ser docente de muchas cosas, pero estás en el área de educación. Ujú. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte, pues siempre lo digo porque me gusta decir que soy maestra de maestros, profesora de los primeros de la cadena educativa, ¿no? De los profes, de los profes de infantil. Y la verdad es que estoy muy contenta. Llevo ya muchos años en Córdoba y estoy encantada, la verdad. ¿Cómo? Porque tú eres licenciada en economía, tienes un montón de másters y has hecho un montón de cosas, estás involucrada en temas de investigación y desarrollo, innovación. Em, pero ¿cómo llegas a, venga, voy a ser docente? Pues la verdad es que es una de las cosas que no me gustaba nada cuando me lo planteé en la universidad. No me gustaba nada, lo que pasa es que sí que es verdad que me gustaba mucho estudiar. Entonces, bueno, pues nunca dejé de estudiar. Siempre estaba trabajando, después empecé a hacer doctorado mientras estaba trabajando, también un máster. Y a medida que iba investigando, pues me fue gustando más. Y me fueron saliendo oportunidades en distintas universidades y las fui cogiendo hasta que definitivamente acabé en la universidad. Y, o sea, el tema es, ¿docente se nace o se puede hacer? Porque aquí hablamos mucho de, no, es que si no tienes vocación o es una profesión muy de tener vocación y demás. Pues mira, la vocación, yo creo que en el caso de la universidad no se nace, porque creo, ¿no? Porque es una vocación que en mi caso surgió a través de la investigación. Ahora lo vivo como si hubiera nacido para eso, ¿eh? También lo digo. Pero, por ejemplo, a mi alumnado infantil sí que es verdad que yo creo que es absolutamente vocacional. El estar en un aula con 20, 25 niños y niñas, yo creo que eso te tiene que gustar. De hecho, se nota cuando un docente tiene pasión y tiene vocación, se nota porque investiga en la mochila de los niños, no solo para ver el desayuno, sino para ver realmente qué hay detrás de cada comportamiento, de cada llanto, de cada palabra, ¿no? O sea, no sé si hablas con gente de otras facultades o de otros grados, ¿no? Profes, me refiero. Ujú. En tus clases coges la lista, ¿no? de asistentes y hay muchos que están en la cafetería o realmente está llena tu clase. Yo no me puedo quejar. De hecho, mi clase está llena. Es verdad que Porque hay otras asignaturas, otras carreras que la gente dirá, sí, joder, ¿para qué voy si hay dos? sí, yo no me quejo. Además, no es que no me queje, es que mi alumnado suele venir y participan mucho en clase. Y también es verdad, bueno, pues que les hago partícipes siempre, ¿no? Siempre digo que la clase no es solo lo que yo diga, sino la retroalimentación que yo reciba de ellos, ¿no? Hacemos muchos debates, les hago muchas preguntas. Me gusta ver qué piensan ellos, ¿no? De la profesión que van a tener y de cómo ven determinadas situaciones. Y la verdad es que yo nunca me he encontrado con una clase con poca gente, nunca. La pregunta que te voy a... Esto está guay porque lo que dices al final, dices, joder, los que van a ser maestros de los chavales están motivados, ¿no? Porque están ahí en clase, están participando, no están yendo al examen final y listo, ¿no? Que en muchas carreras Mm. pasa. Em,
Pero hay una pregunta que surge también muchas veces, sobre todo cuando hablamos con jóvenes, que es, oye, la universidad no sirve para nada, ¿no? Hay un debate ahí de universidad sí, universidad no. Se le está dando ahora también mucho, no sé si bombo, pero se le está poniendo en valor también mucho la FP, la, la velocidad en la que va la sociedad también hace que muchas cosas, ¿no? Cuando has visto una cosa en primero, cuando terminas la carrera, pues ya está obsoleto. Todo es como más, venga, vamos a hacer cosas cortas, específicas y demás. Y te lanzo la pregunta, ¿universidad sí, universidad no? ¿Es importante? ¿Es necesaria? ¿Para qué? Em, es cierto todo lo que has dicho, universidad, sí o no, pues depende. Yo lo que sí que hay una cosa, y es que yo siempre le digo a mi alumnado que la universidad es una opción más, es una opción más. Y hay un problema con las que se encuentran las familias y los chavales con 16 o 17 años, y es que llega un momento que es esa edad, que es una edad muy temprana, donde ya hay que decidir por qué rama vas, ¿no? Si te gustan más. Es verdad que uno puede, pues se me da mejor letra, se me da mejor ciencia, pero no hay libertad a la hora de decidir porque no tienes toda la información. Y eso es un problema con el que se encuentran las familias a la hora de ayudar a sus hijos a elegir futuro, porque no hay, bueno, voy a decir esto, no hay o creo que no está bien dotada la plantilla de un instituto a la hora de orientar. Creo que los orientadores son fundamentales, pero no solo los orientadores que examinan las calificaciones de los jóvenes y dicen, pues tú vales para esto, tú vales para esto, ¿no? Sino colaborar familia-escuela para realmente orientar a ese chico con 16 años o 17 que realmente no tiene por qué saber qué va a ser de mayor. Entonces, la universidad es una opción, pero yo conozco mucha gente, muchos chavales que se han cambiado de carrera al segundo año, que lo han dejado, o también en el grado en el que yo estoy, es muy normal hacer el grado superior y una vez que ya sabes a lo que te vas a dedicar, entras en la universidad y entras ya con una madurez y sabiendo lo que te vas a encontrar en tu profesión, ¿no? En el futuro. Entonces yo creo que ahora vivimos, es verdad, en una sociedad todo muy rápido, donde efectivamente no da tiempo a pensar. Y muchas veces también los padres le exigimos a nuestros hijos que decidan ya y ahora qué tienen que hacer y por qué tienen que ir a la universidad con 16 o 17 años cuando, ya digo, no, ni nosotros muchas veces sabemos con nuestra edad, yo al menos con la Sí. mía, que voy a ser de mayor todavía. También yo creo que tiene que ver un poco en España ese estigma de si no vas a la universidad, como que no eres nadie, ¿no? Ya. Y la realidad es que, oye, mientras tú estés motivado y quieras desarrollarte en tu campo de interés, puedes no ir a la universidad, puedes hacer un grado, puedes no hacer un grado, puedes experimentar por tu cuenta. Pero has tocado varios temas. Uno, madurez. Otro, familias y apoyo de orientadores en la escuela, ¿no? En los institutos. Em, el no saber qué hacer, que muchas veces yo ahí lo junto con, es que a lo mejor no sabes que existen muchas cosas. Y el otro día hacía un pensamiento sobre por qué estoy yo donde estoy, ¿no? ¿Por qué están algunas personas que conozco donde están? También por lo que nos dedicamos aquí, ¿no? Que es ayudar a gente a estudiar en el extranjero, que es... yo es verdad que vengo de un entorno muy diverso, más internacional, eh, y he viajado desde muy pequeño. Y he estado viendo cosas. Y lo pensaba porque, pues recientemente he estado de viaje con la familia y digo, joder, ¿cómo puedo hacer que abran la mente mis hijos a las cosas, o por lo menos que tengan motivación por descubrir? Y dices, si les enseño, si les empiezo a enseñar el mundo, y el mundo no tiene que ser me voy a Australia, me voy a Argentina, me voy al Polo Norte, me voy a... No, es, ostras, desde tu propio
desde tu propia localidad, desde tu propia provincia, desde tu propio país, ¿no? Aprovechar las vacaciones para, en lugar de irnos siempre al mismo lado, pues vámonos a descubrir otro sitio, vamos a profundizar, porque además España es súper diversa y súper rica en cultura, en paisajes, en geografía, playa, montaña, ¿no? Y entonces ahí lo asocié a, claro, si empiezas a desarrollar esto como padre, van a tener la curiosidad por descubrir otras cosas. Si no les sacas de sus cuatro calles, de su pueblo, de su... ¿cómo van a ponerse a buscar si dicen, no? Si es que esto es lo que hay, ¿no? Y es lo que quiero, ¿no? Porque no tienen... Y aquí me estoy enrollando mucho, pero es, oye, ¿cómo logramos esa madurez? ¿Cómo logramos esa motivación de los chavales para buscar, para tener curiosidad, para tener ese espíritu crítico, para que también apoyen, o sea, porque tú puedes, como padre, enseñarle muchas cosas a tu hijo y a tu hijo decir, mira, si yo estoy bien aquí en mis cuatro calles, tú puedes tener un orientador en el colegio y decir, pues, fantástico, si yo estoy aquí, si no me hace falta más, ¿no? Yeah. Pero has tocado temas muy, muy chulos. Y me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que ha evolucionado el sistema educativo español en los últimos 20, 15 años. Bueno, tú has tocado también muchos temas. Primero, absolutamente de acuerdo, ¿no? Los padres tenemos o debemos tener un compromiso con la formación crítica también de nuestros hijos, ¿no? Y no se trata eso, ¿no? De llevarlos al último país del mundo, sino de, yo siempre digo, sacarlo de su zona de confort mental, que es tan fácil como hacerlo pensar, decidir qué libro quiere leer o obligarlo a leer un libro, que eso es una tarea importante, ¿no? El sistema educativo yo creo que tiene, no te puedo decir una evolución, bueno, evolución no es igual a mejora, ¿vale? Para mí. No, es cambio, exacto. Cambio, ¿Hacia ¿vale? dónde ha ido? Bueno, pues yo creo que, y lo tengo claro, ¿no? Creo que es menos libre que antes y menos humana que antes. Los docentes no tienen libertad ni tiempo para decidir qué pueden innovar en su clase para llamar la atención del alumno y fomentarle un espíritu crítico sobre algo, un pensamiento crítico. Ahora no somos libres porque somos esclavos de habilidades, competencias, objetivo general, objetivo específico, una serie de normativas una detrás de otra, donde lo que hacen al final es, son necesarias, pero quitan y restan tiempo de calidad al docente para innovar dentro del aula. Y después digo que es menos humana porque creo que han desaparecido cosas que para mí son muy importantes, como es el aprender, no sé, asignaturas de filosofía, historia del pensamiento clásico, que es verdad que los que lo hemos estudiado nos parecía un rollo en su momento, pero realmente a mí me han enseñado a hacer mapas conceptuales y hoy no soy capaz de entender una asignatura, un tema que voy a impartir sin hacer 20 garabatos de colores en un folio para realmente reflexionar sobre lo que estoy hablando. Eso hoy no se da. Mis alumnos, muchos de ellos, no saben hacer esquemas, porque se descargan los apuntes ya con colores. Entonces, no tiene sentido lo de los colores. Yo se lo explico, digo, es que el sentido, y a mi hijo también, ¿no? Lo digo, es que tenéis que pintar muchísimo y pasar muchas cosas a limpio. Eso se ha perdido, en cierto modo, y también se ha perdido en el momento en el que metemos la tecnología dentro del aula. Yo ahí soy, de verdad, lo tengo claro, igual me equivoco con tan claro que lo tengo, pero no pinta nada una tablet, una pizarra digital en una clase de niños de 6 años o de 10 años. Es que no pinta nada. Si quieren ver una vaca, pues que vayan a ver una vaca o que cojan un libro y vean cómo es una vaca. No hay por qué utilizar... creo que en ese sentido,
como digo, ¿no? Se ha hecho menos libre y menos humana por esas cosas, entre otras, ¿no? Me gusta, o sea, me gusta la reflexión que estás haciendo y sobre todo menos libre y menos humana. Al final es verdad que tenemos que garantizar unos estándares, ¿no? Y que dices, "Buf, yo no me, vamos a, entre comillas, no me fío de que cada uno tenga la libertad de decir, o no es que no me fíes, oye, este lo está haciendo bien, pero de repente viene otro y lo está haciendo mejor y dice, oye, no puede ser, tenemos que tener todos los mismos estándares porque el gobierno, porque Europa, porque el mundo, porque no sé qué. Em, y a lo mejor le restamos a ese que es más creativo eh, y le añadimos a ese que es menos creativo, ¿no? Porque al final es una profesión, la profesión de docente, que hemos hablado varias veces aquí, es una profesión muy dura. No es como un atleta de alto rendimiento. O sea, cada partido es una final Absoluta. en la que te lo juegas todo. Lídiate tú. En tu caso, tú tienes adolescentes Son mayores. mayores, me refiero. Sí, O sí, sea, ya sí. está. Y están ahí porque quieren, porque ya tienen un poquito, tienen esa madurez donde han Ya es reflexionado otra sobre lo que cosa. quieren hacer y demás. No, pero tú, lo hablábamos el otro día con otro educador, ¿no? ¿Cuál es la peor? No, no la peor, la etapa que supone más un reto. Y me dice, segundo, final de segundo de la ESO, tercero de la ESO. O sea, es como ahí por cómo son los chavales, o sea, por el proceso madurativo que están viviendo, el reto constante y los cambios y todas estas cosas hacen un poco claro, tú estés, además de tener que lidiar con esos 25, 30 y algo en algunos sitios, que tengas creatividad, que garantices que se están dando los temarios de la manera que se tienen que estar dando. O sea, no es fácil, No, no es fácil. no es fácil. ¿Tú crees que se valora el rol del docente en Yo España? creo que ha perdido autoridad social con el paso del tiempo. A medida que las familias hemos ido tomando, esto se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Que uno de los problemas que se van a encontrar cuando lleguen a su trabajo no es tanto el niño que está dentro del aula, sino las familias también que están detrás, ¿no? Porque las familias han cambiado. El rol de la familia no es el mismo que hace años. Antes lo que decía un profesor, pues no se discutía, ¿no? Pero ahora pues las familias, es verdad que hemos cambiado el rol, tenemos más conocimiento de las cosas que pasan dentro del aula digamos que se ha democratizado todo un poco y el docente ha perdido también autoridad y también parte de culpa de eso la tenemos también un poco las familias. Pero también los docentes deben saber que las familias también han evolucionado, que no somos las familias de antes donde por decirlo básicamente, el farmacéutico, el profesor, tenían la verdad, ¿no? Digamos que ahora las cosas pues han ido cambiando y también los docentes, yo siempre digo que familia y escuela son dos instituciones sociales que tienen que ir de la mano sí o sí. Están condenadas a entenderse porque educar, se educa en casa, pero los niños, los adolescentes, los jóvenes pasan muchísimas horas en el colegio, a veces más que en casa. Porque si un niño sale a las 5 de la tarde y se acuesta a las 10, ya ha pasado más horas en el colegio que en casa. Entonces, los docentes yo creo que hay que darle su sitio, pero también la familia tiene que tener el suyo. Ahí hay una colaboración, como digo en el libro, ¿no? Una alianza obligatoria de entendimiento y de colaboración entre familia y escuela, sin duda. Sobre todo porque cada vez somos más diversos, ¿no? Cada vez hay más cosas. O sea, Exacto. cada vez hay, bueno, hay una neurodiversidad que está ahí, que cada día salen cosas Sí, sí, nuevas absolutamente. y necesidades, ¿no? Es una, vamos, tendemos a una sociedad más
no individualizada, personalizada. Ujú. O sea, Individualizada. también Sí. individualizada, yo le quiero poner en contexto más positivo, ¿no? De, ostras, tú vas a una cafetería y pides un café con leche y tienen 6 tipos de leche. Que la avena, que la no sé qué, que si esta, que la entera, que la semi, que el sin lactosa, Cierto. ¿no? Ujú. Y pues esto es lo mismo. Ostras, tú llegas al colegio, oye, yo tengo unas Que no necesidades, es lo mismo, claro. ¿no? Si en la cafetería tú te quejas de que no te ponen el café con la leche sin lactosa semidesnatada, que tiene que tenerlo. ¿Cómo se les ¿Cómo no se va ocurre? a tener? Claro. ¿No? A la hora de atender a nuestros hijos y la neurodiversidad que existe, ¿qué se está haciendo en ese aspecto? Bueno, pues, a ver, poco, pero contextualizo. Se está haciendo poco, pero muchísimo en comparación con lo que se hacía antes, que era nada. Em, Uno de los problemas, como hablábamos antes, ¿no?, de la educación es que ahora mismo está em, homogeneizada, ¿no? Tanto en contenido y me atrevo a decir un poco que también en resultados. Muchas veces esperamos los mismos resultados y homogeneizamos todo, el proceso y el resultado. Y no es así. Es igual que vas a una cafetería y pides un café con 20.000 cosas, pues ¿por qué en el colegio no es así, no? Eso hay que trabajarlo y eso es fundamental, pero es fundamental en todos los aspectos, no solo en el colegio, sino en las estructuras sociales. ¿Por qué, por qué hay rampas y escaleras en los edificios municipales? Porque no hay solo rampas y entramos todos por un mismo sitio y ya no hay diferencia entre los que van por las escaleras y los que van por las rampas. Porque sí, los arquitectos es que lo tienen medianamente fácil, ¿no? Como digo, los Me ha propios... encantado esto, porque hay rampas y escaleras, porque no rampa nada más. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es lo mismo que los servicios. ¿Por qué hay servicios para personas con movilidad reducida y para personas sin movilidad reducida? Si todos queremos el grande porque es más cómodo, pues vamos a hacer todos para uno y ya no hay diferencia entre unos y otros, ¿no? Pues así es todo. ¿Por qué en los colegios no lo vemos así? Pues es un debate muy grande porque, claro, dependes de los espacios. Depende de la formación del profesorado. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede formarse un profesor en el diseño universal de aprendizaje, por ejemplo, para dar posibilidades a todo su alumnado diverso, si después no tiene tiempo de formarse porque está rellenando actas de informe, rellenando habilidades, competencias, tal, que son necesarias y que tienen un estándar y que hay que cumplir? Pero le estás quitando también iniciativa para formarse en eso, ¿no? Yo soy una clara defensora de la diversidad y la discapacidad dentro del aula ordinaria. No me gusta que los niños estén segregados, ni muchísimo menos por religión, por raza, pues por discapacidad tampoco, ¿no? Creo que todos deben tener cabida, lo que pasa es que los espacios hay que hacerlos, hay que querer hacerlos también. Y en ese sentido, pues la ley apuesta por la inclusión educativa, pero apuesta por la inclusión sin un claro presupuesto y sin una clara financiación. Sí, Entonces que estamos en la misma. lanza Sí, esto y el colegio, el centro sí. educativo dice, vale, Pero ¿cómo, pero no? ¿cómo? ¿Cómo? Dame profesores, dame Claro. presupuesto para Bájame hacer... Sí. ratio, fórmame al profesorado, dame presupuesto. Sí, efectivamente es así. Y esto pasa en la pública y en la privada. Sí, bueno, yo sí, supongo que sí. Yo sobre todo pública y concertada es la que más conozco, pero sí, claro. Bueno, ha salido tu libro que nos ha traído, Manifiesto por la Inclusión. ¿Qué tratas en el libro? Pues el libro sobre todo es un llamamiento a cuestionarnos qué es lo normal. ¿Quién es normal? Me encanta, porque no, la gente dice, no, es que esto no es normal. Bueno, no Exacto. será normal para ti, pero mi normalidad es Así esta, es. ¿no? Hago una reflexión sobre muchos temas, hablo sobre bullying, etiquetas sociales, roles, estatus, pero empiezo el primer capítulo, que para mí es fundamental, hablando de la cultura, de por qué creemos que algo es normal
o no es normal. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos en una familia, da igual el tipo de familia que sea, nacemos en un grupo humano. Y nuestro proceso de socialización está llamado a ser social. Somos seres sociales por naturaleza, nos guste o no. Después nos gustará más estar solos o menos, pero somos seres sociales. Y en ese proceso de socialización primaria que se da en los primeros años de nuestra vida, nos enseñan lo que está bien, lo que está mal, lo que es lo normal, lo que no es. Y te lo enseñan dentro de un contexto, dentro de una cultura. Pero si tú sales de tu cultura y de tu contexto, lo normal es otra cosa. Entonces empiezo hablando de eso. Es un libro que pretende analizar, evaluar, criticar, pero sobre todo es un libro que pretende aportar mucha esperanza a las familias, a los docentes que vivimos con la discapacidad y la neurodiversidad, tanto en el aula como dentro de casa, ¿no? Me ha encantado, según hablabas, ¿no? Y yo creo que nos hace falta una mentalidad mucho más abierta en nuestra sociedad. Un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? De, oye, si vives en tus 4 calles, o en tu pueblo, lo normal es lo que ves en esas 4 calles. Exacto. ¿No? ¿Cómo vamos a generar inclusión si no vemos lo que hay en el barrio de al lado, o si no vemos lo que hay en la ciudad de al lado, o no entendemos lo que está pasando en otra cultura? Por eso me encanta lo que hacemos en The Lemon Tree Education con nuestros estudiantes para ese desarrollo personal. Yo he viajado por muchos países del mundo y creo que tengo una mente muy abierta y que acepto e integro las diferencias de una manera, yo diría, interesante por todo eso, porque ves, y, ostras, igual esta persona que está haciendo esto, joder, yo lo hacía de esta manera, pero mira, estoy aprendiendo otra cosa, ¿no? Y gente con discapacidad piensa de otra manera. ¿Te imaginas? No es que no piense, ¿sabes? Piensa de otra manera. Dices, es que a lo mejor ese pensamiento nos viene. Y hace las cosas de otra manera y no son ni mejor ni peor. Pues a lo mejor son mejores. Sí, sin duda. Bueno, sin duda o no, da igual, Sí, depende, sí. ¿no? Es que no. Dices tú, salir de esa zona de confort mental que tenemos viajando, pues mira, voy más allá. No hace falta, cuando hablo de niños, ¿no? De educación, en un principio, cuando son muy pequeñitos, salir de la zona de confort mental es meterlos en un aula, es que estén en un aula con diversidad absoluta. ¿Eso para qué? Para que cuando después salgan al mundo y salgan a la calle no se extrañen cuando ven una persona con síndrome de Down trabajando en un supermercado. ¿Y sabes qué pasa además? Que esos niños que conviven unos con otros, cultura, raza, neurodiversidad, discapacidad, esos niños en el futuro pueden ser trabajadores de Carrefour, que entre un compañero con autismo a trabajar en Carrefour y no tenga ningún problema en decir, vente conmigo que yo te voy a enseñar cómo va esto. O jefe de recursos humanos, y no tenga ningún problema en hacerle una entrevista a una persona con discapacidad porque sabe cómo son, porque han convivido con ellos. Pero claro, para eso tienen que estar incluidos en las aulas. Es que si no, para mí, la inclusión educativa es la semilla para la inclusión real en la sociedad. Todo pasa en los colegios. Todos vamos al colegio. Todos. Estamos obligados. Estamos obligados. Es que, entonces, lo que te encuentras en el colegio te va a dar una riqueza después para encontrarte. Después no te vas a extrañar si ves a una persona con discapacidad en la calle. ¿Qué pasa? Que cuando no convivimos todos juntos, después nos extrañamos y decimos, esto no es normal, por lo tanto pongo mi barrera y me voy a otro sitio. Pues eso. ¿Y cómo enseñas a tus estudiantes sobre estos temas? Pues precisamente les hago millones de preguntas. El otro día le preguntaba que si pensaban que la realidad se construía o era dada, ¿no? Si la realidad, hablando del proceso de socialización, ¿no? Y les decía que pensaran en su aula de 25 chicos de 4 años y le preguntaran que qué es el hambre, ¿no? Que qué es el hambre. Y para uno que no come hace 3 días, la respuesta no es la misma que para uno que puede ir a la nevera y coger lo que quiera. Pues como eso todo, ¿no? La construcción, o sea, la realidad se construye en función de lo que tú das, ¿no? De lo que tú vives, de lo que te dan, quiero decir, y de lo que tú vives. También le hago muchas preguntas
como hablábamos antes, sobre redes sociales y temas tecnológicos dentro del aula. Y le digo que debatan, ¿no? Prohibido, o sea, tienen que elegir, por ejemplo, una de las cosas que hago es que le digo, por sorteo, la postura que tienen que tomar, ¿no? O el sí o el no, a favor o en contra, y a partir de ahí los echo a pelear y no pueden decir cuál es su opinión. Tienen que centrarse en evidencia científica para defender una postura u otra, ¿no? Y siempre digo, hablando de la zona del confort, ¿no? Siempre le digo, a ver, ¿quién piensa de aquí? Pues me encanta hacer esta pregunta porque todos tenemos muy clara que la feria de su pueblo es la mejor, ¿no? O que la cofradía de su barrio es la mejor, ¿no? Y todos, yo, porque es la mejor. ¿Y por qué es la mejor? ¿Conoces a la del pueblo al lado? No, nunca voy porque coincide. Pues no sabes si es la mejor o no. Se trata, en sociología, es una asignatura donde es fundamental fomentar el pensamiento crítico, porque estás estudiando la estructura social. Estás estudiando desde familia, escuela, educación, clases sociales, sistema político, empresas, porque las empresas contratan sociólogos para ver cuál es el perfume que se puede llevar, ¿no? En definitiva, pues sí le hago pensar mucho a mis alumnos. Yo creo que por eso vienen a clase también. Porque yo creo que es verdad que necesitan espacios para manifestar lo que piensan. Es que no tienen espacio los jóvenes para manifestar, creo, ¿eh? Ni los jóvenes ni en general nadie. Exacto. Hoy en día, porque ya nos dan todo, no nos planteamos las cuestiones. El otro día escuchaba a una persona que hablaba que antes, hace no tanto, tú querías saber de un tema, te metes en Google, buscas y te salen 100.580 resultados. Y ahí tienes tú los 100.580 resultados, léetelos todos si quieres, forma tu opinión, ¿no? Pues desde 2023 viene una herramienta donde tú le metes la pregunta y te da una respuesta, ¿no? Y entonces ya no nos cuestionamos cosas, ¿no? Pero con la tecnología efectivamente se nos va. Dices, pues si ya me lo da esto, ¿para qué? Muchos chavales, ¿para qué necesito para qué necesito aprender a sumar si tengo una calculadora? ¿Para qué necesito memorizar si tengo esto? ¿Para qué necesito saber de mapas si tengo GPS? Pues los cimientos. ¿Para qué necesito filosofía, el pensamiento? Estaba pensando en eso precisamente. ¿Vale? Y entonces, oye, profe, ¿pero esto para qué sirve, no? Y todo vamos buscando el corto plazo y no sabemos que, como decían, Roma no se construyó en un día. ¿Tú crees, crees, no, cómo te llegan a ti de preparados los chavales? ¿Están preparados para la universidad? ¿Están preparados para, vamos a decir, la vida real? A ver, la verdad es que a mí me llegan en el primer año de carrera. Yo los tengo el segundo cuatrimestre del primer curso. Afortunadamente el segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre, sí, es verdad. Bueno, me da igual, me da igual, ¿eh? No creo pero que haya... alguno ya se ha caído por camino seguro. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, me llegan, digamos, como siempre digo, ¿no? Recién salidos de casa, ¿no? Es curioso porque, además, yo me los cruzo por el pasillo ya cuando están en cuarto, cuando están... Bueno, también llevo trabajos fin de grado que están ya en cuarto, ¿no? Y en algunos sí que veo la evolución. Llegan, no sé decir, como inseguros, ¿no? Como, no sé, yo me veo a mí misma cuando yo llegué a la universidad y yo me veía más independiente, me veía más, no sé, más segura, ¿no? Más, no sé si seguridad, pero al menos más independiente, más resolutiva. No. Yo los veo ahora como que están un poco dependientes y eso, ¿no? Perdidos, un poco como desorientados. Pero bueno, a eso estamos. A mí me pasó una cosa que la voy a contar porque es curioso, ¿no? Me pasó un curso que en unas vacaciones de Semana Santa me llamaron unas alumnas porque estaban preocupadas por una compañera que tenía problemas psicológicos y que a ver si yo las podía ayudar.
yo los había conocido en febrero y me llamaron a final de marzo. Me llamó la atención porque digo, hay que ver, a mí que no me conocen de nada, que tengo 100 y pico alumnos todos los años y que me llamen, ¿no? Yo creo, te decía antes, que creo que están faltos de referentes, de espacios. No quiero decir que yo sea referente, ¿vale? Pero necesitan a todas las edades, que hablamos de infantil, hablamos de 12, 13 años, pero y con 17, con 18 y con 19, es que ya estamos maduros y ya sabemos todo lo que vamos a hacer de mayores. La juventud, y entro en los 19, 20 años y poco, y 23 también, no tienen referentes, podemos llamarle intelectuales, espirituales, a los que seguir, que les pueda orientar cuando tengan un problema. Oye, que tengo a mi compañera que no sé por dónde va a salir, ¿me puedes decir qué hago? Y ahí es donde lo traigo a tu comentario de antes de que nos falta humanidad. Y entonces a lo mejor en muchas etapas educativas nos cegamos en los exámenes, la nota media, esto hace media para la selectividad y luego si no haces esto, y nos centramos en estudia. Pues no te cultives, ¿sabes? No crezcas. Desde dentro, ¿no? Como persona, no aprendas a gestionarte y a gestionar y a entender a los demás. Sí, efectivamente es estudia. Porque sí que es verdad que en infantil, primaria, se trabaja muchas cosas, pero es como, vale, esto ya está. Secundaria, Y llega contenidos. el boom. Bachillerato, olvídate, presión a saco. Y tampoco les hemos enseñado a sufrir. Sí. ¿No? Entonces no tienen tolerancia a la frustración. Cuando algo les sale mal, pero yo por lo menos llevo trabajando frustración y gestionarme y demás, pues toda la vida. Es que no es algo que pares de que consigas. Oye, vas evolucionando, ¿no? Entonces, creo que nos falta esa humanidad. Y eso hace que no. Me ha encantado lo que has dicho, no tengo referentes. Cada vez están. Como padres estamos más fuera de casa. No hay familia. Eso. ¿No? Las estructuras familiares. Tenemos que pensar, oye, antes vivíamos en el barrio y la gente del barrio, todo el barrio sabía quién eras. Eres el hijo de la Paqui, ¿no? O en pueblos. Pero es que toda la familia vivía en la misma zona, en el mismo pueblo, en el mismo barrio, incluso dentro de la misma casa. Ya no se dan estas cosas. Hay familias monoparentales. Todo tipo de... Entonces volvemos a esa diversidad que hace que seamos diferentes, que ahí es donde entramos, en que los educadores también tienen que entender las casuísticas de cada chaval. De cada casa, ¿no? A lo mejor hay chavales que llegan a clase y no estudian, pero no porque, o no dan los resultados que se supone, pero te has parado a preguntar qué está pasando en casa. Exacto, porque su familia no viene a las tutorías, porque no duerme por las noches, porque no, es que no es lo, es que hay que, yo siempre digo a mis alumnos que, y por eso la portada del libro tiene mochilas, porque siempre digo que cada alumno va con su propia mochila de vida, y en esa mochila va rutinas, hermanos, familia, alimentación, deporte, bienestar, y es muy duro, pero ellos se van a encontrar con mochilas donde hay niños que igual su padre ha llegado borracho a la hora que ese niño se levantaba para el colegio o no ha dormido. Todo eso forma parte dentro del aula, es un microsistema social. Y eso pasa en cualquier estrato social. En cualquier. Eso no hay, ahí no hay rol ni estatus, eso pasa siempre. Y siempre lo digo, ¿no? El aula es un microsistema social, es una sociedad donde los docentes tienen que estar vigilantes, porque además son responsables, son tutores de esos niños, de esos jóvenes, con 12, 15, los años que sean, y tienen que estar atentos a esas mochilas, porque si un niño no estudia, a lo mejor no es porque no quiere, sino porque realmente no le da la cabeza, porque llega a su casa y tiene muchos problemas, o a lo mejor sus padres se están divorciando o son maltratados, en fin, hay un montón de... Cada mochila cada alumno tiene su propia mochila de vida, siempre lo digo.
Em, ¿Y cómo están haciendo las instituciones educativas para generar esa inclusión? Pues, ¿cómo? Porque una cosa es, oye, dame presupuestos y tal, pero yo siempre digo, grano a grano hace granero. Entonces Está claro. puedes hacer pequeñas cosas para generar esa inclusión. Dentro de una clase también el profesor puede saber que hay personas diferentes y cómo los habla, cómo los conecta, cómo genera esos espacios colaborativos, cómo genera esa inclusión, ¿no? Exacto. Pues ahora mismo, la verdad es que las instituciones educativas eh, mm, es una pena, ¿no? Pero va como por detrás de la práctica docente. En este caso, los docentes em, realizan una función muy por encima de sus posibilidades, pero la hacen. A mí me consta que hay docentes que, como tú bien dices, ¿no? Pues montan el aula de forma que todos puedan estar incluidos. Utilizan metodologías alternativas para que todos los alumnos puedan entender matemáticas. No tienen solo una forma de explicar matemáticas. Y eso, las instituciones educativas, como tú dices, no sé si te refieres a consejería, ministerio, eso no. Más a los centros, ¿sabes? Más. Bueno, es que los centros, digamos que de alguna forma, como digo, ¿no? Van por delante de la administración pública, siempre. O sea, las políticas públicas en este caso van muy por detrás de la práctica docente. Yo siempre digo que le tenemos que estar absolutamente agradecidos a los docentes que se echan para adelante y que dicen yo puedo con esto, aunque no tenga ni medios, ni por supuesto presupuesto, y muchas veces no tenga casi ni el apoyo de mis compañeros docentes, ¿no? Pero me echo para adelante y eso hay que ponerlo en valor. El esfuerzo que hacen muchos docentes sin tener un presupuesto detrás o un compañero que le eche un cable es muy importante y eso las familias tenemos que saberlo también, sobre todo las familias que luchamos o que metemos ahí con un calzador también a nuestros niños en centros ordinarios a sabiendas de que se van a encontrar con muchos obstáculos y muchos problemas porque bueno, pues al final los medios no llegan, ¿no? Todo lo que deberían llegar. Es verdad que, no, acabas de decir, familias que metemos a nuestros hijos en centros ordinarios. Hay una diferencia, ¿no? Hay centros ordinarios y centros especiales. Uh-huh. Creo que lo comentabas un poco al principio, no sé si fuera de la grabación o no. ¿Por qué es importante luchar por tener a tu hijo en un centro ordinario y en un especial? O hay casos en los que dices, no, mejor en un centro especial. Bueno, claro, hay casos. O sea, lo primero de todo es, siempre digo, ¿no? La libertad de la familia en la elección de dónde quiere educar a su hijo, eso es fundamental. Y de hecho, eso, la libertad para mí es indiscutible. Tú eliges dónde quieres, eso sin duda. En nuestro caso, en casa lo tuvimos claro, nosotros queríamos que bueno, pues que nuestro hijo en este caso, ¿no? que tiene síndrome de Down, pues fuera al mismo colegio que los hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos que es bueno no solo para él, sino para el resto de los compañeros. ¿Por qué? Porque aprenden a tener paciencia con una persona que necesita más tiempo para aprender, necesita más tiempo para jugar, necesita que se le preste atención cuando está hablando o intentando hablar porque no sabe expresar un concepto o una dificultad que tenga. Entonces eso hace también al resto de compañeros más humanos y más sensibles ante las diferencias y las dificultades ajenas. Y siempre digo, ¿quién está libre de una discapacidad? Porque la que te viene de nacimiento, vale, pero es que nadie está libre de una discapacidad. Mañana yo me puedo caer y me puedo quedar en una silla de ruedas perfectamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vale? Por eso creo que sí es importante. ¿Qué pasa? Que, como decía, ¿no? La libertad está por encima de todo. De hecho, también cuando estamos hablando de cuestiones médicas, cuando entran temas de salud por medio, es verdad que quizá un centro específico y concreto donde atienda eso también. O sea, hay que ver las circunstancias de cada uno, ¿no? Yo pienso esto porque, aparte porque también lo he investigado, ¿no? Y creo que es lo mejor, pero porque las circunstancias a mí me han hecho ver que es lo mejor para mi caso.
En casos similares creo que es bueno. ¿Que es lo mejor? Para mí sí. Pero cada familia puede tener, faltaría más, ¿no? Elegir el centro que considere oportuno para su hijo. Fíjate que yo tengo un pensamiento desde la, vamos a poner la etiqueta normalidad, Perfecto. habiendo hablado antes de Sí, claro. qué es lo normal, pero de el neurotípico, ¿vale? Perfecto, muy bien. Ostras, no, las familias que tienen varios hijos, es que tus hijos no son iguales. Justo. ¿Por qué van al mismo centro? ¿No? Porque a lo mejor tu hijo necesita más un centro más pequeño y a tu otro hijo le va fenomenal un centro más grande, ¿no? O sea que también me gusta que saques el tema a relucir de yo quiero que mis 3 hijos vayan al mismo centro. Es verdad, oye, porque a ti Bueno, en un principio. Sí. Quizás después diga, pues me voy, ¿no? O sea, este tiene que ir a... Sí, perfectamente. O sea, una decisión... Vamos a ver, cuando se habla bueno, por lo menos yo, ¿no? Cuando hablo de la educación, sobre todo de la educación en general, pero de mi hijo en particular, no doy nunca nada por seguro ni por sentado, porque además el que tiene hijos sabe que los hijos mañana te dejan tiradísima. O sea, que tú puedes decir hoy, yo nunca voy a hacer esto, y mañana lo haces. Y ya. O sea, y acabas de cargarte tu pensamiento súper claro, estructurado y todo muy meditado, ¿no? Yo eso pienso ahora. Y lo pensé en su día. ¿Mañana cambia la circunstancia? Pues cambia la circunstancia. No pasa nada por reconocer, oye, pues yo pensaba, a ver, no pasa nada, sí, es que no lo tengo claro, vamos. Es verdad que los padres somos muy así, ¿no? Y esto también nos pasa cuando vienen a mirar opciones para que sus hijos se vayan a estudiar al extranjero, ¿no? Y a lo mejor se frustran porque, joder, es que le quiero dar las mismas oportunidades a los 3 y entonces, claro, joder, es que el mediano no se quiere ir, no quiere vivir la misma experiencia que oye, pues a lo mejor no hace falta, ¿no? No hace falta, que ahí me agarro a lo que decías tú, de que los profesores tienen que entender cómo son los estudiantes, qué mochilas tienen, los padres también tenemos que entender qué mochilas tienen nuestros hijos, ¿no? Así es. Pero bueno... Y nuestro trato con ellos. Perdón, es que además muchas veces es lo que decimos, ¿no? No hay 2 hijos iguales de una misma pareja, es que son absolutamente distintos y nos empeñamos muchas veces en darle a lo mismo, y también decimos, ¿cómo puede ser uno tan distinto a otro? Pues porque también la educación, aunque queremos que sea exactamente igual, la relación padre-hijo es una relación bidireccional. O sea, tú puedes decirle a un hijo tuyo una cosa y ese hijo, con su mochila, lo interpreta de una forma que no lo interpreta su hermano o su hermana. Entonces, la respuesta que te dé no es la misma, es una relación bidireccional también. Entonces, bueno, pues no le tienes que dar el mismo trato a todos. Se parte de la igualdad, pero después la equidad es el tema, ¿no? O por lo menos para mí es lo importante. No se le tiene por qué dar a todos lo mismo, si es que no todos son iguales. Ahí eso yo entro. Dale lo que necesiten. Sí. Hay una pregunta. Estamos llegando al final de la limonada. Pero hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Pues casi vuelvo al principio. Pues libre y humana. Ser libre. ¿Tú crees que será libre y humano? Porque cuando hablamos de cómo ha evolucionado, tú has dicho, pero es que esto tiene que... No, yo es que creo que sí, efectivamente, espero que ya nos demos cuenta que no todo es inteligencia artificial. Bueno, espero que llegue un punto ya, no muy tarde, en que digamos hasta aquí. Basta un poco, vamos a relajarnos un poco con las redes sociales, que ya hay, yo creo que ya hay sobresaturación, sobreinformación de todo. Yo creo que ya estamos cerrando un poquito, ya no queremos seguir a tanta gente, ya no queremos que nos sigan tanta gente, queremos que seguir a gente de verdad que nos aporte valor y que nos haga, no sé, que nos aporte algo más que el poder ver un vídeo detrás de otro, ¿no? Y espero que sea libre en el sentido de poder el docente enseñar
dentro de unos criterios académicos, por supuesto, pero que tenga libertad también de enseñar y, por supuesto, humana, que volvamos también a los valores, a la trascendencia, al pensar. No sé, cuando decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Vamos a volver al origen del ser humano y a pensar, no digo ya a lo mejor en la diferencia entre cuerpo y alma, ¿no? Como nos enseñaban a lo mejor a nosotros o a mí, ¿no? En filosofía, pero sí es verdad a reflexionar sobre aburrirnos, a reflexionar sobre quién soy yo y para qué estoy en este mundo, ¿no? Porque cuando vivimos en un mundo todo tan rápido, ¿no? Que vemos, o sea, un vídeo de 5 minutos nos parece una eternidad. Pues cuando vivimos en ese mundo, en el momento en que nos paramos, se nos viene el mundo encima. Porque decimos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué existo? O sea, ¿cuál es el ser humano? Tiene esas preguntas, las tiene, por mucho que la inmediatez de la vida y que lo urgente y lo rápido quiera quitarnos ese pensamiento. Yo creo que es fundamental que el ser humano conozca sus emociones, su proceso vital y que sea introspectivo, ¿no? Que se mire a sí mismo y que encuentre el sentido de la vida, que no es fácil, pero todos tenemos un sentido o deberíamos darle un sentido a nuestra vida. Sin duda. Me ha gustado mucho esta reflexión que has hecho. Que sea una educación donde seamos trascendentes y lo de buscar el sentido de la vida, efectivamente, porque creo que con eso se arreglarían muchas cosas que están pasando hoy en día, ¿no? La falta de referentes que comentabas, estamos con, hay una parte que está como perdida de, ostras, ¿y ahora qué? ¿Y cómo? Todo vale, ¿no? Ahora, el relativismo cultural nos hace ver o percibir a veces la verdad, medias verdades, la mentira, que no significa que tenga que haber una, ¿no? Yo no digo, pero por lo menos que tengamos referentes y que veamos también las enseñanzas de nuestros padres y de nuestros abuelos como un sitio al donde ir cuando estemos perdidos, ¿no? Que no se nos olvide de dónde somos, de dónde venimos y nuestras raíces un poco. Yo creo que eso es muy importante, pero no solo para los chicos en edad de estudio, ¿no? Sino para todos. Yo creo que todos, yo con mis 45 años también estoy muchas veces muy perdida y me meto dentro de mí y digo, a ver, vamos a situarnos y vamos a centrar el alma, ¿no? Y el espíritu y la mente. En fin. Muchas gracias. Bueno, a ti. Pues nada, limones, hasta aquí nuestra limonada. Seguro que tenéis limonada fresquita en vuestra nevera. Y ya sabéis, manifiesto por la inclusividad, a darle un poquito al pensamiento crítico después de escuchar todo esto que hemos hablado y a ver cómo podemos ser más inclusivos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos lados, ¿no? Sí, abrir un poquito la mente. Muchas gracias. A ti.